Bueno, buenas noches. Entonces, dando cumplimiento a la reunión de medicina de urgencias del Hospital Universitario Clínica San Rafael, hoy vamos a hacer la revisión muy general de lo que sería la ventilación mecánica protectora. Me presento, yo soy Cristian Camilo Guzmán Gualtero, yo soy residente de medicina interna del programa de medicina interna de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y del Hospital Universitario Clínica San Rafael. Bueno, empezamos entonces hablando de nuestro sistema respiratorio. De este sistema respiratorio encontramos un escenario de conducción de un volumen y un escenario de un intercambio de un volumen. Todo ello gracias a una mecánica denominada ventilación. Ventilación y conducción e intercambio dados por el desplazamiento de un volumen a través de una serie de tuberías, por decirlo así, que conectan todo el flujo del volumen que les estoy comentando con las unidades funcionales, en este caso, del pulmón y el alvéolo. Tenemos entonces que estas tuberías van a irse ramificando en generaciones. Las generaciones pues van a ir disminuyendo a razón de que van ascendiendo, es decir, desde la porción más proximal a la tráquea, que sería simplemente una, hasta su porción más distal, que sería el saco alveolar, donde las primeras 16 generaciones corresponden a la conducción de un volumen. Y las siguientes generaciones corresponden al intercambio de este volumen, intercambio gaseoso. Intercambio que ocurre ¿en dónde? En la unidad funcional que es el alvéolo, que es la relación entre el alvéolo capilar, porción intersticial, adecuado aporte de flujo y adecuadas presiones entre los dos sistemas, obviamente también en relación con las presiones de ambas porciones de los gases. Tenemos entonces que este intercambio se ve mediado gracias a la unidad de alvéolo capilar, donde en la porción alveolar va a regir la FiO2, la presión alveolar del CO2, la presión barométrica, la presión del vapor de agua y la misma ventilación. La porción intersticial, que es bastante importante, y la porción capilar. De la porción capilar lo importante sería la perfusión, la presión arterial pulmonar, el mismo gasto cardíaco, la cantidad de hemoglobina y también el consumo del oxígeno para que se pueda lograr estos cambios de presiones y para que pueda ingresar oxígeno y se pueda eliminar el dióxido de carbono. Pero si nos damos cuenta, entonces hay una porción que es la de conducción hasta la generación 16, donde no va a haber ningún intercambio de volumen. Simplemente va a ser el transporte de un volumen que se estima en una persona de 70 kilos en unos 150 centímetros cúbicos. Mientras que la porción de intercambio va a ser variable en centímetros cúbicos dependiendo del tamaño de la persona y dependiendo también si se hace una respiración usual o si se hace una respiración con un esfuerzo profundo. Hablemos entonces en este momento de los volúmenes. Una persona de 70 kilos que haga una respiración usual está en promedio haciendo un ingreso y un cambio de volumen en torno a los 500 centímetros cúbicos. Si esta persona hace una inspiración forzada, esta inspiración forzada, denominada el volumen de reserva inspiratorio, puede ser incluso hasta de 3.000 centímetros cúbicos. Esto correspondería a la capacidad inspiratoria. En términos generales, pues la respiración normal estaríamos moviendo los 500 centímetros cúbicos del volumen tidal, pero si hacemos una expiración forzada utilizando todos los músculos para tratar de eliminar la mayor cantidad de volumen, que sería la relacionada con el volumen de reserva respiratoria, estamos hablando de cerca de unos 110 centímetros cúbicos. Pero hay un volumen que no se mueve a pesar de ello, un volumen que queda dentro de los sacos alveolares para impedir su colapso. Este es el volumen de intercambio que va a ser en torno más o menos a los 1.200 centímetros cúbicos. Denominando entonces esta porción hacia abajo, de la columna negra hacia abajo, la capacidad de reserva funcional. En general, esta línea verde corresponde a lo que sería la capacidad pulmonar total. Si hiciéramos entonces la cuantificación de los volúmenes, vemos que la cantidad de volumen que puede ingresar una persona hasta su máximo serían más o menos unos 3.500 centímetros cúbicos. Como les comento, esto es una persona de más o menos 70 kilos. Y del volumen que se podría inspirar, más lo que quedaría en la reserva pulmonar, serían de 2.300 centímetros cúbicos. Pero pues obviamente, como les comento, la cantidad de volumen que vamos a estar movilizando, en términos generales, va a estar aparte del volumen residual, y va a ser en torno a los 4.600 centímetros cúbicos. Entonces, como les comentaba, eso era más o menos en una persona de 70 kilos, pero pues para aquellos que puedan ser un poquito más curiosos, pues acá les traigo la tabla de cómo sería la relación de volumen en centímetros cúbicos respecto al peso. Pero ¿cómo hacemos para que este volumen se distribuya o para que este volumen se mueva? En términos fisiológicos, contamos entonces con una membrana que permite generar una presión negativa. Esta presión negativa lo que va a permitir es el intercambio del volumen, por lo menos hacer una succión, por decirlo así,
de este volumen hacia los pulmones. Tenemos entonces en esta figurita que les plasmé aquí, el alvéolo y su unidad, por lo menos en esta porción, representaría la relación de la presión. Entonces, si nos encontramos en un escenario de preinspiración, encontramos una relación de equilibrio de presiones. ¿Qué quiere decir esto? Que el equilibrio de presiones negativas más presiones positivas va a ser una relación en torno a cero, es decir, no movilización de volumen. Por el contrario, cuando iniciamos la inspiración, el simple hecho de incrementar en -2 la presión negativa va a llevar a que entonces tengamos una relación de -2 de total, 7 y 5, de -7 a +5, -2, y tendríamos una presión negativa que permitiría el ingreso del flujo. En la expiración puede ser en esta parte, pues se las presento más bien como pasiva para pues no complicarnos tanto. Y en relación pasiva, pues los músculos simplemente lo que hacen es que se relajan y por pasividad sigue saliendo el volumen. Pero se podría hacer de forma forzada. Entonces tenemos que ingresa nuestro oxígeno y nuestra unidad funcional, que es el alvéolo y capilar, se va a provocar un intercambio de volumen. Las presiones que deben estar en ambas porciones deben ser diferentes para poder asegurar el intercambio. En este caso, en la porción alveolar, la presión alveolar de oxígeno debe ser más alta que la presión arterial o capilar de oxígeno para que se pueda provocar un movimiento de volumen de gas. Del otro lado, entonces, tenemos el antagónico, que sería el dióxido de carbono, en este caso más cargada en la porción capilar y mucho menos en la porción alveolar, permitiendo así el flujo de este volumen, por lo menos de este gas, hacia el exterior. Estos son los valores normales que podremos encontrar desde la presión arterial de oxígeno y la presión arterial de CO2, por lo menos a nivel de Bogotá. Hay dos escenarios particulares que pues deben ser mencionados porque son importantes en términos de la patología. ¿Por qué? Porque si disminuimos o suprimimos el aporte de ese gas, por lo menos por el alvéolo, vamos a conocer esto como un shunt. Mientras que por otro lado, si bloqueamos el flujo, vamos a conocer esto como un espacio muerto. Hablemos entonces de las propiedades estáticas del pulmón. La distensibilidad es una propiedad en la cual el cambio de volumen que representa simplemente con el cambio de presión, es decir, con la inspiración se produce un cambio del volumen, independiente de la presión. Tenemos entonces aquí dos alvéolos en el cual yo aplico una presión X y voy a tener un cambio de volumen y si nos damos cuenta, uno es mucho más grande que el otro. Este cambio permitido de volumen corresponde a la distensibilidad en inspiración. ¿Eso qué quiere decir? Que el que tiene mayor volumen, por lo menos el que tiene mayor propiedad de distensión, vamos a llamarlo como el de mayor distensibilidad, y aquel que no lo logra, pues de menor distensibilidad. El surfactante pulmonar es un elemento que permite o que evita el colapso del alvéolo. El alvéolo por sí mismo tiende a cerrarse, pero pues con una sustancia que está en la porción luminar del alvéolo, lo que permite es disminuir esa tensión superficial para que pues, en términos generales el nitrógeno también haga su parte y no se colapse totalmente el alvéolo y no se pierda esa unidad funcional. Permitiendo así entonces que pueda estar todavía activa sin necesidad del colapso total. La elastancia es el cambio de la presión entre la relación del cambio de un volumen. ¿Esto qué quiere decir? Esta se ve entonces en la expiración, en la cual tiene una capacidad del alvéolo de retornar a su forma original. Esto obviamente sin querer decir que se llegue a colapsar, simplemente esto es la capacidad que tiene el alvéolo de recuperar su volumen en la expiración. Entonces, distensibilidad va a corresponder a la inspiración y la elastancia a la expiración. Y esto se puede graficar en términos de la inspiración y la expiración. Histéresis. Entonces, la presión de conducción es la presión que resulta de la diferencia de dos presiones entre dos puntos que permite el movimiento de un gas. Entonces, eso se traduce en esta forma, que la inspiración, al aplicar una presión negativa, si nos damos cuenta que es presión negativa, vamos a tener como ganancia un volumen, en términos positivos, hacia el pulmón. Teniendo entonces así una diferencia entre la presión pleural y la presión alveolar. Entonces, ¿qué pasa si suprimimos esta
capacidad por lo menos de presión negativa, lo que ocurriría en el paciente que está sedado y que es subsidiario de la ventilación mecánica, pues vamos a tener que utilizar presiones positivas para poder generar el movimiento de los volúmenes. Entonces, esa presión positiva es, en términos generales, por decirlo así, como no fisiológica. Para que se genere un flujo de un gas entre los dos puntos, la diferencia de presiones entre ellos deben ser las fuerzas friccionales que se oponen al dicho flujo. Así dice la fórmula. Pero entonces, ¿eso qué quiere decir? Que dentro de la vía aérea y dentro de los pulmones se debe permitir por lo menos un flujo óptimo a una velocidad óptima sin proponer tanta resistencia y que pueda llegar hacia los puntos, por decirlo así, en estas porciones alveolares sin mayor turbulencia. Entonces, eso es una relación de la presión de la diferencial de las presiones sobre el volumen. Entonces, para poder entrar un poquito más en materia, vamos a hablar de la ecuación del movimiento ventilatorio. Entonces, hablamos del trabajo de la ventilación mecánica como la suma de la carga elástica sobre más la carga resistiva. Entonces, dividiendo entonces aquí nuestro alveolo, encontramos que cuando ingresa un flujo, este flujo debe vencer entonces las resistencias que se lo ponen a él y asimismo, por lo menos provocar unos cambios de distensibilidad para que se pueda provocar el intercambio y obviamente dejar aquí en esta porción el volumen. Pero pues ello obviamente peleando contra algunas presiones. Las presiones tanto para poder generar una distensión del alveolo como para que el alveolo no se colapse y vuelva a su forma original. Entonces, el trabajo de la ventilación, del movimiento del ventilatorio, es el volumen sobre la distensibilidad que corresponde a la carga elástica más la resistencia por el flujo que corresponde a la carga resistiva. Entonces, ya como habíamos comentado, la distensibilidad es la capacidad que tiene el alveolo para deformarse, es decir, para extenderse. Y la elastancia es la capacidad que tiene ese mismo cuerpo para volver a su fórmula original en la expiración. Ambos son completamente diferentes. El primero podría tener la relación del volumen sobre la distensibilidad. A menor volumen, mayor presión. O a mayor volumen, de igual forma, mayor presión. Por la otra parte, entonces, tenemos la resistencia por el flujo. Obviamente, en el mismo escenario, como se está multiplicando, el simple hecho de subir la resistencia incrementa la presión y el hecho de subir el flujo también va a incrementar la presión. Entonces, vamos a verlo en las gráficas para poderlo entender un poco mejor porque puede ser un poco complicado. Entonces tenemos aquí dos gráficas. La primera de abajo corresponde a la del flujo más tiempo y la de arriba corresponde a la presión y el tiempo. El flujo quiere decir el momento entonces a la velocidad a la cual se ingresa el gas hasta que logra un nadir y de ese nadir lo que se demora pues el tiempo inspiratorio para poder después poder dejar salir el volumen que cae de forma dramática y pues el cuerpo mismo, el estado de la expiración que pues no es forzada, simplemente sigue el curso para tratar de terminar de completar el volumen. Entonces, la presión va a ir incrementando conforme va a ir ingresando el volumen, llegando hasta un punto máximo que sería nuestro punto pico. De ese punto pico, pues obviamente ya la caída del volumen conforme cae acá el flujo. Pero entonces podemos dividir esta curva en dos porciones, dividiéndolo por esta línea verde. La porción de arriba, la amarilla, que corresponde a las cargas de resistencia al flujo, y la de abajo que corresponde a la distensibilidad. Entonces, ¿qué pasa si aplicamos una pausa inspiratoria con el ventilador mecánico? Si aplicamos una pausa inspiratoria, lo que vamos a hacer es que bloqueamos tanto la entrada como la salida de flujo, por eso queda en esta porción lineal, y vamos a tener entonces que se puede provocar entonces una medida de estas dos presiones, es decir, cuando hacemos la pausa inspiratoria podemos hacer una estimación de cuánto es el volumen en reposo de esos alvéolos, o por lo menos de ese sistema respiratorio. Acá en esta otra curva, entonces, como les venía comentando, si hacemos esa pausa, vamos a tener esta meseta, y esta meseta nos va a permitir entonces dividir lo que es la carga resistiva respecto a la carga elástica. Y adicionalmente aquí vamos a empezar a agregar otro concepto importante que es el concepto de la presión positiva al final de la expiración. Si nos damos cuenta es una presión positiva que no está en el valor de cero, que es positiva, pero que asimismo como venía el paciente permite los cambios de la presión y volviendo otra vez a una presión preestablecida para evitar que esta porción del alvéolo pues se pierda, si no quedaría completamente en basal.
Entonces, ¿qué pasa si tenemos mucha carga de resistencia? Vamos a tener entonces que esta carga de resistencia va a suponer un problema para el sistema. ¿Por qué? Porque esta va a generar más estrés sobre el sistema. Es decir, si incrementamos la resistencia o si incrementamos el flujo, vamos a tener una relación positiva en el escenario de la carga resistiva. Un ejemplo de esto sería, digamos, la presencia de moco en el sistema o la broncoobstrucción en el sistema respiratorio. De otra parte, pues tenemos entonces que si incrementamos las presiones de las cargas elásticas, vamos a tener que si incrementamos el volumen, vamos a tener un incremento de presiones, o si disminuimos la capacidad de distensibilidad, es decir, que en la inspiración este alvéolo no tenga la capacidad de deformarse, vamos a tener entonces una mayor presión, que eso también se corresponde en mayor trabajo, y a mayor trabajo, mayor lesión. Entonces, la presión respiratoria podemos definir entonces la presión de la carga resistiva como la presión pico menos la presión meseta. Esta normalmente debe oscilar por debajo de los 4 centímetros de agua. Y la presión de conducción sería entonces la relación de meseta sobre PIB. Vuelvo entonces a resumirlo. La presión de la carga resistiva es la relación entre la carga pico y la presión de la meseta, que esta no debe ser mayor de 4 centímetros de agua. Y la presión de conducción es la que está en relación con la presión de meseta, que fue la que obtuvimos con la pausa inspiratoria, y la presión positiva al final de la expiración. De esta ya vamos a comentar más adelante porque esta tiene unas metas interesantes. Entonces, para el 1967 en el Lancet se publica un documento llamado Distrés respiratorio pues, agudo en el adulto. Esto fue una publicación de un grupo del Centro Médico de Colorado y pues ellos lo que tuvieron en cuenta fue 12 pacientes que tenían diferente edad, de diferente sexo y con diferentes patologías. Todas de ellas, si nos ponemos a revisar cada una, pues tienen una capacidad de generar una inflamación importante con todo el sistema que puede tener una repercusión misma sobre el pulmón o traumas directos sobre el pulmón que van a terminar generando unos cambios inflamatorios y pues a ellos les llamaba la atención que estos pacientes tenían unas capacidades o por lo menos unos cambios en términos de ventilación que eran unos pacientes bastante difíciles de ventilar. A partir de ahí se empiezan a generar los estudios en el tiempo para poder hacer el estudio de una enfermedad denominada el síndrome de distrés respiratorio, el SDRA. En esta parte vemos entonces nuestro alvéolo, la parte sana, en la cual hay una integridad de ese epitelio bronquial, de esa membrana basal, se respeta el espacio intersticial y este flujo capilar sigue siendo óptimo, lineal y sin ninguna interfaz por lo menos para que se pueda invadir algunos de los dos componentes, el alveolar o el capilar. Cuando vemos al paciente en SDRA en su fase exudativa, es decir, su fase inflamatoria, vemos cómo se pierde la capacidad de ese epitelio bronquial, vemos cómo se ve alterada la membrana basal y esta membrana basal también vemos cómo se ve afectado el surfactante. Y si recordamos previamente, el surfactante es uno de los elementos importantes estáticos para que no se produzca un colapso alveolar. Del mismo modo, vemos entonces cómo se pierde la integridad de las estructuras celulares, permitiendo entonces el ingreso del flujo y el egreso del flujo, provocando entonces por decirlo así, inundamiento de la porción luminar del alvéolo, provocando de esta forma el ingreso de las especies de las células inflamatorias, provocando la presencia de especies reactivas de interleuquina y así haciendo un círculo vicioso en términos de inflamación. Pero no solamente el componente alveolar es el que se ve acá limitado, sino también el componente intersticial cuando se permite esa fuga capilar y el componente capilar cuando se provoca un estado inflamatorio que es de carácter protrombótico. De esta forma, entonces, se define por los criterios de Berlín, los criterios pues, que son en términos de temporalidad, hasta 7 días, en términos de escenario, que quiere decir el escenario de la presentación de una enfermedad en ausencia de una patología cardíaca o que la patología cardíaca no sea la razón por la cual se pueda observar un infiltrado bilateral y pues se puede dar los criterios de severidad. Esta relación de PIB 5, pues todavía se usa, pero pues en general los pacientes que están en esta condición tienen unos PIB bastante diferentes y obviamente superiores a 5. Y se puede categorizar la severidad de este SDRA en leve, moderado y severo dependiendo de la PAFI. Esta imagen puede ser familiar en estos tiempos, pues claramente el distrés respiratorio, los cambios de infiltración alveolar y pues lo que se podría ver, la ausencia por lo menos en términos generales de las porciones funcionales.
Entonces, ¿qué tenemos? Si tenemos un paciente, esta es una vista tomográfica de un paciente que está perfectamente normal, donde las cargas de presiones, pues el paciente mismo las puede generar y todas las unidades de él están permeables, es decir, no hay ninguna parte donde uno pueda decir en el paciente que no se pueda producir un intercambio gaseoso sin ningún problema. En el paciente con SDRA es distinto. ¿Por qué? Porque él tiene una distribución de gas que es bastante heterogénea y si vemos hay porciones que respeta, porciones que se ven parcialmente respetadas y porciones que definitivamente no respeta la presencia o por lo menos que no va a permitir el ingreso de un volumen. El doctor Gattinoni entonces lo esquematiza en esta imagen, en expiración y en inspiración. Y si vemos la inspiración, las unidades que serían los círculos son unidades que permiten ese ingreso de volumen y ese intercambio de volumen. La porción B, que sería la pequeña vía que pues, está colapsada, pero no totalmente colapsada. Y la porción C, que es cuando hay un colapso total alveolar, donde las unidades de intercambio son bastante mínimas. Como nos damos cuenta, la relación de los tamaños de los círculos, su distribución, sigue siendo heterogénea, que esto es uno de los problemas más grandes de este tipo de enfermedad. Entonces, hablando ya entrando en materia de las presiones y de la ventilación protectora, cuando uno se pone a revisar los documentos pueden ser bastante directos diciendo simplemente, determine el peso predicho de su paciente. Entonces hay una fórmula para poder estimar el peso de los pacientes. Bueno, no sabemos cuánto pesan, simplemente en razón a la talla, pero pues estos son en pacientes que no son SDRA, pero no lo vamos a tener en cuenta. Entonces los pacientes que sí son SDRA y que miden más de 1,52 centímetros, podemos aplicar esta fórmula. Si los pacientes tienen menos de esta talla, se aplicaría o se podría aplicar esta de peso ideal. ¿Para qué? Sabemos el peso entonces predicho para poder aplicar un volumen corriente. En términos generales, se habla que es de 6 a 8, pero pues pueden encontrar algunos textos en los cuales incluso llegan hasta 4 mililitros claramente de volumen por kilo del peso predicho. La presión positiva al final de la inspiración, en los textos hablan que puede ser de 5 a 10. En pacientes que tienen índice de masa corporal por encima de 30 puede llegar hasta 8 y encima de 40 hasta 10. Ya vamos a discutir eso también. La FIO2 inicial, la inicial debe ser en 100%. ¿Y por qué decimos inicialmente? Porque recordemos que el aire contiene nitrógeno y este nitrógeno idealmente no debe ser barrido de los alvéolos. ¿Por qué? Porque si barremos el nitrógeno, el alvéolo se va a colapsar. El nitrógeno nos va a permitir que el alvéolo permanezca abierto. Entonces, en la estrategia inicial sí se puede dejar 100%, pero hay que tratar de titular a la baja esta fracción inspirada de oxígeno. Y la frecuencia respiratoria, pues los textos hablan de 12 respiraciones por minuto, pero pues hay que tener en cuenta es la PACO, la PCO2, con una meta de menos de 60 milímetros de mercurio para esta relación de frecuencia respiratoria. No es necesariamente 12. Y esto en la gráfica podríamos verlo así. Una presión pico que proponen como por menos de 35 centímetros de agua, una presión de meseta que proponen por menos de 25, una presión de PIB que pues puede ser titulable, pero recordemos que la presión de conducción es la presión meseta menos la PIB, esta debe ser en torno menor a 15. Cuando aplicamos entonces las presiones y los volúmenes dentro de nuestro alvéolo y este alvéolo no está preparado o es sobredimensionado en su capacidad, encontramos que esa superficie, esa membrana basal se va a ver alterada, pero no necesariamente alterada por una lesión, por decirlo así, directa, por un golpe directo, sino será por un golpe de volumen, un golpe de presión. Esto va a llevar entonces a que se produzcan especies reactivas del oxígeno que van a generar también las lesiones y los cambios que ya hemos comentado previamente pues en las otras imágenes, similar, o sea, no necesariamente un SDRA, pero sí la lesión de esta unidad funcional de este alvéolo por simplemente la presencia de especies reactivas y posterior inflamación. Si tenemos entonces nuestro alvéolo y le aplicamos una presión bastante pues, considerable, o si esta presión se mantiene en el tiempo y no la modificamos, encontramos entonces que el alvéolo, la relación celular, que puede ser en este esquema, si lo vemos es regular, si se aplica demasiada presión o si esta presión es por demasiado tiempo, se pierde. Entonces se pierde ¿por qué? Porque estas células van a empezar a perder sus propiedades. E incluso hay textos que hablan en las que se pierde la capacidad de los lípidos de la membrana celular y empiezan a redistribuirse generando un daño de estas células y una distribución heterogénea de las mismas células, proveniendo entonces un espacio que está completamente alterado. Es decir, perdimos otra unidad funcional.
Y por último, hay otro escenario en el cual cuando ingresamos el volumen permite la distensión, pero cuando retiramos el volumen, este alvéolo cuando se retrae tiende a colapsarse, como ya habíamos comentado. Esas fuerzas de cizallamiento, cuando trata de volver a su volumen original, también provocan una lesión dentro del alvéolo. Incluso pueden provocar la atelectasia de esta unidad funcional. Obviamente lo que tratamos de evitar con el ventilador como medida de soporte es claramente no hacer daño. Entonces, para el año 2000 aparece este documento que es el documento ARTS Network. En el documento ARTS Network ya nos empiezan a hablar de que el volumen tidal puede ser un escenario o por lo menos un punto a tratar de considerar. ¿Ellos qué hicieron? Ellos tomaron entonces dos estrategias de volumen tidal. Quisieron evaluar como objetivo primero la mortalidad y tomaron en cuenta 861 pacientes. Estas fueron las estrategias entonces que tuvieron en cuenta. Una estrategia de volumen tidal de 12 por kilo, mientras la estrategia de bajo volumen tidal correspondería a 6. De acá sale entonces nuestro 6 del volumen tidal, que ya habíamos comentado. Y a ello pues le aplicaron las variables de PIP, de acuerdo a una fracción inspirada de oxígeno en particular. Obviamente pues teniendo en cuenta que la variable principal era el cambio de estos dos volúmenes. Tenemos entonces esta gráfica y de esta gráfica vamos a enfocarnos entonces en la supervivencia. En términos de supervivencia, si vemos entonces la línea azul, vemos que los pacientes que tuvieron bajo volumen tidal, es decir, la estrategia de 6 mililitros por kilogramo, tuvieron una proporción de pacientes que sobrevivieron un poco más en relación a los pacientes que tenían una estrategia tradicional. Si lo ponemos en términos estadísticos, nos damos cuenta entonces que la muerte de estos pacientes fue de un 31% para los que aplicaron una estrategia de bajo volumen tidal versus 39% para los que aplicaron la estrategia de 12 mililitros por kilo. Y en esa época pues se hablaba de que estas presiones pues eran las indicadas, de 12, de 15 mililitros incluso se llegó a encontrar. Pero vemos entonces que las estrategias acá en términos de mortalidad para bajo volumen tidal pues eran efectivas en lo que más impacta, que sería en términos de mortalidad y de lo que fue hecho el estudio. De esto incluso pues encontramos, si ustedes buscan por internet, encuentran simplemente, escriben ARTS Network y ubican la tabla nos les va a dar la indicación de cuánta PIP para la FIO2 se podría aplicar para las estrategias y pues obviamente en el paciente que esté manejando estrategias de ventilación de protección. Posteriormente, el grupo del doctor Marcelo Amato, que es un médico de la Escuela de Sao Paulo, él entonces empieza a decir, bueno, hay una parte que es el volumen tidal, que el volumen tidal sigue siendo importante, de acuerdo a las enseñanzas que nos había quedado el Arts Network, pero también es importante la capacidad con la que logramos deformar ese alvéolo, es decir, la distensibilidad, en términos de la diferencia de presión. O sea, sería la relación a diferencia de presión. Él tomó entonces 3.562 pacientes con síndrome de estrés respiratorio en 3 estudios distintos y los agrupó en este estudio grande. Entonces tenemos esta gráfica que fue la gráfica más importante de este estudio. Este documento fue publicado en el 2015, entonces nos muestra una estrategia A, una estrategia B y una estrategia C. La estrategia A simplemente decían, listo, dejemos entonces un valor de PIB, mantengamos la misma PIB y empecemos a subir la relación del volumen tidal. Y vemos entonces cómo se comportan esas presiones en términos de centímetros de agua. Y vemos entonces que el ascenso provocaba un incremento en los términos de mortalidad estadísticamente significativo. Es decir, hasta cierto punto podría ser aceptable, pero después de cierto punto la mortalidad empieza a incrementar.